Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Génesis capítulo 11. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Sin la ayuda de nuestro Padre es imposible poder entender su palabra. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por estar siempre a nuestro lado, Padre. Gracias por guiarnos en este mundo que es tan difícil. Perdónanos por nuestros pecados, por nuestras faltas. Ayúdanos a poder enmendarlos, Padre, corregirlos para poder ser mejores seres humanos, para poder ser mejores hijos tuyos cada día. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, danos la fortaleza que necesitamos para poder seguir adelante, para poder servirte y hacer las cosas en la manera que te agradan. Ayúdanos también con tu palabra, con el entendimiento de tu palabra, para poder atesorarla en nuestros corazones y llevarla en nuestra vida diaria y poder aplicarla, Padre, todos los días. Guíanos con tu Espíritu Santo, líbranos de todo mal, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, muchos dirán, Dalia, pero en este capítulo nos hablan que recién aquí empiezan los idiomas y en el capítulo anterior nos dijiste que ya habían idiomas. ¿Cómo es eso? Ok, explicando, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? En el anterior nos estaban hablando acerca de cómo empezaron las naciones, cómo fueron esparciéndose, cómo llegaron a diferentes partes. Unos cogieron la parte de la costa, otro de las montañas, otro de los valles. Cada uno fue esparciéndose y nos dieron más o menos una idea de cómo empezaron las naciones y cómo empezaron las razas, que todo empezó desde las familias de Noé, porque como ya habíamos explicado antes, cada uno tenía diferente tipo de color de piel, ¿verdad? Diferentes tipos de raza, diferente tipo de color de cabello. Entonces, obviamente, a través de los diferentes genes y de las mezclas que se hacía, comenzaron a crear los diferentes tipos de colores que ahora vemos de piel y las diferentes razas que conocemos hasta el día de hoy. Entonces, esto era como una forma de nosotros entender un poco de cómo se esparcieron y cómo cada uno iba hablando diferentes idiomas. Pero ¿dónde empezó realmente que aprendieran, o mejor dicho, que empezaran el lenguaje? ¿Dónde empezó a que cada uno tuviera un diferente dialecto, un diferente idioma? Todo empezó aquí, donde hoy día explicamos, donde todos sabemos que fue en la Torre de Babel, que Babel significa confusión, que fue lo que Dios hizo, confundir a las personas para que ya no sigan creando esa enorme torre que solo era para ellos vanagloriarse, para ellos sentirse famosos, conocidos y sentirse con más poder. Entonces, sabemos que lo anterior era lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, la expansión que iban a tener. Pero ¿cómo empezó todo con los idiomas? Entonces, como sabemos, en la Torre de Babel empezó la confusión. La Biblia nos dice que los idiomas se confundieron en la tierra de Sinar, que ahora se conoce como Babilonia, y que de ahí se dispersó la humanidad. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? Bueno, ¿cuándo sucedió? Según las escrituras, la población de la tierra se dividió en los días de Peleg. Y se acuerdan que cuando estuvimos leyendo, dijo, Eber tuvo 2 hijos, Peleg, ¿verdad? Que significa división, porque durante su vida el mundo fue separado y disperso. Entonces, Eber tuvo 2 hijos, Peleg y Joctán. En el tiempo de Peleg hubo la división. Peleg significa división. ¿Por qué le llamaron así? ¿Por qué le llamaron Peleg? Porque en ese tiempo, durante su vida, el mundo fue separado y disperso. Fueron separándose y dispersándose. Pero todo empezó aquí en Babilonia.
bueno, en ese tiempo se llamaba la tierra de Sinar y después fue conocida como Babilonia. Dice, según las escrituras, la población de la tierra se dividió en los días de Pelec, quien nació unos 250 años antes que Abraham, de modo que la confusión tuvo lugar un promedio de hace 4200 años. ¿Ok? Entonces con esto ya sabemos que estamos bien. En el tiempo de Pelec es donde empezó. Entonces dice, en aquel tiempo toda la humanidad hablaba un mismo idioma. Todos, ¿verdad? Obviamente estaba Noé, sus hijos y las familias de sus hijos hablaban todos un mismo idioma. Pero después que llegaron a tierra, ¿qué les dijo Dios? Jehová les dijo que tenían que esparcirse, dispersarse e ir a otras tierras y formar sus familias, ¿verdad? Y seguir aumentando. Entonces, entonces eso es lo que hicieron. Pero hubo un grupo de personas que no lo hicieron. Entre uno de ellos estaba uno de los hijos de Noé, que tenía mucho poder y que sentía muy soberbio, que se quería dominar a las personas que estaban junto con él. Entonces dice, a medida que creció la población, bueno, en aquel tiempo toda la humanidad hablaba un mismo idioma. A medida que creció la población y se esparció hacia el oriente, se descubrió una llanura en la tierra de Sinar, que pronto fue densamente poblada. Comenzaron a llenarse de muchas personas y entre una de ellas parece que se quedó uno de los hijos de Noé. Pero eso no está escrito, así que no estamos seguros si realmente fue uno de los hijos de Noé que se quedó y esparció esto o fueron otros pobladores que estaban ahí. Lo que sí sabemos es que muchos de los hijos de Noé, incluido él, se esparcieron y se fueron hacia otras tierras. La gente que vivía ahí comenzó a hablar de edificar una gran ciudad con una torre que llegara al cielo, un monumento soberbio, eterno, a ellos mismos, un monumento para ellos mismos, de soberbia, de todo lo que ellos pueden lograr, de lo que ellos pueden hacer. Porque sabemos que el hombre siempre tiende a tirar a las cosas negativas. Entonces decidieron hacer esta torre que llegue hasta el cielo, ¿verdad? Que llegue hasta el cielo y que sea un monumento para ellos mismos. Esto, dijo, nos mantendrá unidos. Pero eso era lo que Dios les había dicho, que se quedaran ahí y se mantendieran unidos, o les dijo que se dispersaran. Dios les dijo que tenían que dispersarse, pero al parecer ellos preferirían quedarse viviendo ahí y no seguir yendo a otro sitio. Entonces decían, esto nos mantendrá unidos e impedirá que seamos esparcidos por el mundo. Entonces hicieron grandes cantidades de ladrillos cocidos a fuego y reunieron asfalto para usar como mezcla. Pero cuando Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban haciendo, dijo, miren, si son capaces de hacer esto cuando solo han comenzado a hacer uso de unidad del idioma y política que tienen, ¿qué no harán después? Nada les será imposible. Vamos, descendamos y hagamos que hablen diversos idiomas a fin de que no puedan entenderse. Entonces, estas personas lo que estaban haciendo no era algo positivo, porque si hubiera sido algo bueno, hubiera sido algo agradable a Jehová. Pero obviamente lo que estaban haciendo era simplemente por egoísmo propio, para sentirse poderosos, para ser famosos, para ser conocidos, para sentir poder, para saber que ellos son los dueños del mundo y que ellos querían estar ahí y querían hacer su voluntad y no obedecer a Dios, que les había dicho que necesitaban esparcirse. Entonces, al parecer, los hijos de Noé junto con él se fueron, pero uno de ellos se quedó, uno que tenía mucho poder, uno que era bastante soberbio y que estaba incentivando a hacer esto a las personas porque se quería sentir más poderoso que ellos. Y entonces
junto con ellos lo hicieron así. E hicieron esta enorme torre que obviamente no agradaba a Dios. Y Dios dijo que siendo unidos y estando juntos, hablando un mismo idioma, hacen esto que no es nada agradable para mí, si no están pensando en el orgullo, en las cosas negativas, en la vanidad, en ser famosos, conocidos, en el poder. ¿Qué va a pasar más adelante si siguen así? Van a hacer cosas terribles. Entonces Dios dijo, tenemos que hacer que esto acabe aquí y que cada uno empiece a pensar por sí mismo y que cada uno empiece a escuchar mi palabra y hacer las cosas mejor. Entonces Dios decidió confundir a las personas. Por eso Babel se dice que se llama, que quiere decir confusión, porque confundió a las personas haciendo que cada uno hablara en diferentes idiomas. Así pues, Dios los esparció por toda la tierra, lo que impidió que terminaran la construcción de la ciudad. Por esta razón la ciudad se llamó Babel, que significa confusión, porque fue ahí donde Dios los confundió, haciendo que hablasen diversos idiomas y los esparció por toda la tierra. Entonces sabemos que ahí es donde nacieron los idiomas. La gente comenzó a esparcirse y ahí es donde vemos que otros de los hijos de Noé que estaban ahí también se esparcieron, se fueron y ya anteriormente nos explicaron a qué lugares y cada uno con sus idiomas, ¿verdad? Cada uno con sus idiomas y agarraron diferentes territorios. Luego también dice, la línea de los descendientes de Sem incluye a Arfaxad. Ahora, ¿por qué nos enseñan esto de quién fue el papá de quién fue el papá de quién? Para saber de dónde llegó Abraham. Y empezaremos a leer la historia de Abraham. Pero ¿quiénes fueron los antepasados de Abraham? ¿Quién fue el papá de Abraham? ¿Quién fue el papá del papá de Abraham? ¿Verdad? Entonces, dice, la línea de los descendientes de Sem incluye Arfaxad. Recordemos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora nos está hablando acerca de Sem. Quiere decir que Abraham viene del hijo de Sem, del hijo de Noé, de Sem. Abraham es el descendiente de Sem, de los hijos de Sem. Entonces, la línea de los descendientes de Sem incluye Arfaxad, quien nació 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años y tuvo muchos hijos y hijas. Como sabemos, igual que Adán y Eva, igual que muchos, tuvieron muchos más hijos y muchas más hijas, pero los cuales no fueron trascendentales en la historia espiritual que necesitamos aprender. Por eso solamente aprendemos lo que nos va a ayudar a entender y a conocer a aquellas personas que conocieron a Jehová, que estuvieron cerca de él espiritualmente. Salah tenía 30 años cuando nació su hijo Eber. Vivió 403 años más, durante los cuales tuvo hijos e hijas. Eber tenía 34 años cuando nació su hijo Peleg. Vivió 430 años más, durante los cuales tuvo hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reu y vivió 209 años más y tuvo muchos más hijos e hijas. Y sabemos que en el tiempo de Peleg, que Peleg significa división, que fue cuando empezaron a esparcirse, ¿verdad?, las personas, y fue más o menos en el tiempo que pasó esto de la torre de Babel. Entonces, Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reu, vivió 209 años más y tuvo muchos más hijos e hijas. Reu tenía 32 años cuando nació Serug. Después de esto vivió 207 años y tuvo muchos más hijos e hijas.
Serug tenía 30 años cuando nació Nacor. Nacor tenía 29 años de edad cuando nació su hijo Taré. Vivió después de esto 119 años más, durante los cuales tuvo muchos hijos y muchas hijas más. Ahora, Taré. ¿Quién fue Taré? Cuando Taré tenía 70 años, tenía 3 hijos. Cuando tenía 70 años ya tenía 3 hijos. ¿Quiénes eran? Abraham, Nacor y Harán. Entonces ahora sabemos quién fue el padre de Abraham. Fue Taret. Y Abraham viene de la descendencia de los hijos de Noé, del hijo de Sem. Entonces, Taret tenía 70 años cuando tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. 3 hijos. Y Harán tenía un hijo llamado Lot, que después, ¿se acuerdan? Fue el que estuvo en Sodoma y Gomorra, pero fue un hombre que trató de ser siempre correcto. Pues justamente es este mismo Lot. Y Harán tenía un hijo llamado Lot. Pero Harán murió joven en su tierra natal, Ur. Entonces sabemos que Harán vivía en Ur y nació en Ur, que era la ciudad de los caldeos, antes que su padre Taré. Entonces vemos que Harán murió joven antes que su padre, pero Harán tuvo un hijo que se llamó Lot. Mientras tanto, Abraham se casó con su media hermana Sarai. Entonces muchos dirán, wow, pero ¿cómo es posible que se haya casado con su media hermana? Pues antes esto no era prohibido ni estaba mal. ¿Será porque la sangre era un poco más pura? ¿Será porque así Dios lo dijo? Lo importante es que era normal, porque recuerden, cuando estaba solo Adán y Eva, tuvieron muchos hijos y hijas, pues entre quienes podían procrearse y multiplicarse tenían que ser entre ellos, porque si no podrían estar entre ellos, ¿quiénes? Si no había nadie más. Entonces, esto no era prohibido ni era malo, era algo normal y que tenía que suceder para que puedan seguir multiplicándose las personas, que es el deseo que Jehová les había dado, les había dicho, y ellos tenían que cumplir lo que Dios les había dicho. Entonces tenían que multiplicarse y obviamente se casaban muchas veces entre primos, entre medio hermanos, entre sobrinos, y era algo normal. Y como les digo, probablemente la sangre era mucho más pura, que no pasaba las cosas que ahora pasan, que sabemos que no podemos estar con una persona con el mismo tipo de sangre o con una que sea parte de nuestra familia, porque los hijos pueden salir con problemas, porque ahora ya no se debe hacer eso, ¿verdad? Ahora ya no. Pero en los tiempos antiguos pues no había otra forma sino para poder seguir aumentando, ¿verdad? Siendo más personas. Entonces, dice, Abraham se casó con su media hermana Sarai y su hermano Nacor se casó con Milca, su sobrina huérfana, hija de su hermano Harán. Ella tenía un hermano llamado Isca, pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Entonces Taré, el papá, tomó a Abraham, su hijo, y a Lot, que era el hijo de su hijo Harán, ¿se acuerdan que había muerto muy joven? Y a Sarai, que era la esposa de Abraham, y salió de Ur, que como sabemos era la ciudad de Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, que muchos nos acordamos, la tierra de Canaán, aquella que emana leche y miel, ¿verdad? Entonces, Taré, que es el papá de Abraham, cogió a Abraham, que es su hijo, cogió a Lot, que era el hijo de su hijo, porque su hijo ya había fallecido, ¿verdad? Y a la esposa de Abraham, y salió de Ur para ir a la tierra de Canaán. Pero no llegaron a la tierra de Canaán. Se detuvieron en Harán y se quedaron allí. Y ahí murió Taré, que es el padre de Abraham, a la edad de 205 años. Ahora acá dice algo.
una nota que el Pentateuco samaritano dice que Taré murió cuando tenía 145 años. Esto es en el año de la salida de Abraham de Harán. O sea, a la edad que Abraham ya estaba saliendo de Harán. Eso es solo para un dato para que sepan lo que estoy leyendo aquí en la Biblia. Pero bueno, hasta ahí más o menos ya sabemos un poco más acerca de Abraham. Muchos que sí tenían el conocimiento y otros que estamos renovando nuestros conocimientos y otros que estamos volviendo a recordar lo que ya sabíamos, ¿verdad? Muy bien, amigos. Entonces, hasta acá llegó nuestra historia de cómo empezaron los idiomas, que fue nuestro padre que hizo esto posible, que confundió a las personas, porque vio que las personas, en vez de usar esa unión para hacer cosas positivas, buenas, comenzaron a hacer cosas negativas, egoístas, pensando solamente en ellos. Y ahora ya sabemos cómo empezó los idiomas y también sabemos eh, quiénes fueron, quién fue el padre de Abraham y de dónde viene, ¿verdad? Bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que la hayan disfrutado, que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.